Buenas noches, mi nombre es Fabián Albeiro Sepúlveda Aristizábal y en este video voy a realizar la práctica 17 para el curso de elementos finitos. Esta práctica consiste en el análisis de la simulación de un proceso embutido. El que se hará será el que se ve en la figura, que consiste en, eh, en plasmar esta superficie, esta forma en una lámina que está entre estas dos superficies. El de abajo correspondería al molde y el de arriba corresponde a una base, un pisador, que lo que hace es, como se ve acá, impedir que esta lámina se empiece a subir cuando empiece el proceso de embutición. Para realizar esta práctica, como siempre, se debe cargar el módulo de estática estructural en Workbench. Inicialmente lo que se debe hacer primero es cargar la librería de materiales no lineales y seleccionar un material no lineal que se le asignará a la lámina. Esto debido a las grandes deformaciones que va a tener la misma, que en este caso corresponderán a deformaciones, a tensiones que irán más allá del límite elástico del material, lo que harán que ceda y adquiera deformaciones permanentes, que serán las que le darán la horma a la pieza. Bien, entonces para ello se abren los datos de ingeniería, eh, y en los materiales generales no lineales, acá está General Non-Linear Materials, se seleccionará un acero inoxidable no lineal. Acá se puede ver Stainless Steel NL. Se le da en más para que se agregue el material, y ya acá se podría ver que está agregado el acero inoxidable no lineal. Ya se podría cerrar esta sección y se procede a crear un design model en el cual se va a cargar la pieza. Bien, el material seleccionado corresponde a un material bilineal. Esto quiere decir que una vez que exceda su esfuerzo máximo, la curva va a ser constante. Se asumirá que no se va a presentar un cambio en el área transversal de la pieza. Bien, entonces ahora se va a cargar el molde desde una geometría externa, y se genera el mismo. Acá ya estaría el molde. Se le van a dar los respectivos nombres a cada parte. Corresponderán el molde, lo llamaremos como die. Em, bien, este se va a llamar punch, que será el encargado de apisonar la pieza para crear su forma. Este será la lámina, la vamos a llamar blank. Y perdón. Y por último, el soporte de dicha lámina, que lo llamaremos como blank holder. Perdón. Bien, una vez hecho esto, ya se puede cerrar la parte del design model y pasar directamente al modelo para abrir el mechanical. Una vez abierto mechanical, lo primero es asignar todos los cuerpos, a excepción de la lámina, como cuerpos rígidos, ya que para ahorrar tiempo de simulación, estos cuerpos se tomarán como cuerpos no deformables, es decir, rígidos. Y además a la lámina se le asignará, se dirá que es flexible y se le asignará el material no lineal seleccionado anteriormente. Acá lo podemos ver, Stainless Steel NL. Le asignamos dicho material. Una vez hecho esto, ya se pasa a la sección de contactos para generar los contactos entre las diferentes superficies. Lo primero es eliminar la carpeta de contactos que crea por defecto el programa, y se procede en la sección de contacts a empezar a crear cada contacto. Para crear los contactos, primero lo crearé entre el punch y la lámina. Entonces voy a ocultar los demás cuerpos.
Le decimos que oculte este cuerpo y este cuerpo. Bien, aquí los tendríamos. Ahora en la sección de contactos, lo primero que se va a crear es un contacto que en este caso entre estas dos superficies será un contacto de tipo friccional. Se selecciona y el contact se tomará como la superficie flexible, es decir, en este caso la cara superior de la lámina. Y el target será la superficie exterior del punch, que irá en función de la superficie que se desea estampar en esta lámina. Para ello vamos a ocultar la lámina un momento para poder hacer la selección más fácilmente. Y bien, sería toda esta superficie. Hay que seleccionarla muy bien. Bien, una vez que ya está seleccionada, aplicamos. Adicional a esto, como el contacto es friccional, se necesita saber el coeficiente de fricción entre los materiales. Para este caso, entre estos aceros, vamos a utilizar un coeficiente de fricción de 0.47. Adicionalmente, vamos a seleccionar el tipo de formulación, que para este caso será aumentado lagrangiano. Y se le va a crear un factor de relajación, ya que se tienen esfuerzos muy grandes. Entonces para esto en normal stiffness se le dirá que va a ser de tipo factor, y en el factor de relajación se le colocará un factor de relajación de 1 por 10 a la menos 3 para, para este tipo de deformaciones tan grandes. Adicionalmente se va a crear para la región un pinball radio para que detecte, y se dirá en este caso que va a ser de 1,5 milímetros. Bien, una vez hecho esto ya se tendría todo este contacto friccional creado. Vamos a hacer aparecer todos los cuerpos nuevamente. Y ahora se creará el contacto entre la lámina y la base. Entonces vamos a eliminar el punch y el blank holder. Acá ya estaría. Entonces ahora lo que se hará es en la sección de contactos, contact, decirle que en este caso se va a crear un contacto que será de no fricción, frictionless. Y como contact se va a crear la parte inferior de la lámina. Aquí se selecciona, se le dan a aplicar. Y como target será esta cara más todo el agujero del molde. Entonces vamos a seleccionar todo muy bien seleccionado. Bien, acá faltan estos extremos. No puede quedar ningún extremo sin seleccionar, ya que estas serán las superficies a mallar. Se aplica y ya acá se tendría seleccionado tanto contact como target de este contacto. Bien, acá no se pide factor de coeficiente de fricción, ya que este es un contacto sin fricción. En la formulación, nuevamente aumentada lagrangiana. En el factor de relajación, nuevamente como factor de 1 por 10 a la menos 3. Y nuevamente un pinball radio de 1,5 milímetros. Adicionalmente, en la interferencia, en la interfase, perdón, se debe colocar que será ajustada al toque. Esto es algo que se debe corregir
en el contacto anterior, ya que lo habíamos olvidado. Bien, una vez hecho esto, ya podemos nuevamente mostrar todos los cuerpos. Y esta vez se creará el contacto entre el blank holder y el blank, que serán entre esta superficie de soporte y la lámina como tal. Entonces vamos a ocultar los otros dos cuerpos para poder generar el contacto muchísimo más fácil. Acá se puede ver que hay una pequeña holgura entre las dos partes, que es de aproximadamente 2 milímetros. Lo podemos ver acá entre este y este. Podemos ver acá que la distancia es de 2 milímetros. Bien, ahora lo que se va a hacer es, para este caso, nuevamente crear un contacto de tipo sin fricción. Y en este caso tendremos como contact la cara superior de la lámina nuevamente. Entonces, para el contact vamos a decirle que será la cara superior de la lámina. Y como target se va a tener esta cara inferior de la otra pieza correspondiente. Bien, nuevamente formulación lagrangiana, aumentado lagrangiano. Factor de relajación en este caso, como no habrán desplazamientos, deformaciones grandes entre las dos piezas, no es necesario. Sin embargo, en pruebas anteriores a este video, se notó que ayudaba para que fuera posible resolver el problema colocar el mismo factor de relajación de los anteriores. Bien, adicionalmente el pinball radio, igual que en los anteriores, será de 1,5 milímetros. Y la interfase será también ajustada al toque. Una vez realizados estos contactos, se pueden mostrar nuevamente todos los cuerpos y pasar a la sección de la malla. En la sección de la malla, en Physics Preference, vamos a colocarle que coloque no lineal para que genere mallas que cumplan con características no lineales. Bien, se debe mallar de la lámina y todas las superficies de los contactos. Entonces, para ello, inicialmente se le va a decir un sizing. Se selecciona todo el cuerpo de la lámina. Se seleccionó solo una superficie, perdón, ahora sí. Vamos a seleccionar el cuerpo de la lámina. Acá sí estaría seleccionada toda la lámina, como lo podemos ver. No, nuevamente, perdón, acabo de seleccionar una superficie. Ahora sí, se selecciona todo el cuerpo y se le dirá para este caso que tendrá un sizing de la lámina de tamaño de elemento de la malla de 15 milímetros. Una vez hecho esto, vamos a dar clic derecho con el cuerpo seleccionado y se le dirá que genere la malla y va a generar la malla para esta parte. Bien, acá se puede ver la malla. Ahora lo que se va a hacer será ocultar todo y dejar únicamente visible el punch. Bien, para este caso vamos a requerir también la malla por tamaño de elemento. Para ello, con un sizing se va a seleccionar, en este caso si es de superficie, todas las superficies que estarán en contacto con la lámina. Bien, aquí se pueden ir seleccionando todas muy cuidadosamente con control sostenido. Sin que vaya a faltar ninguna superficie. Y una vez ya están todas seleccionadas, le damos en aplicar. Y se le dirá para este caso que el tamaño de elemento será de 10 milímetros. Adicionalmente, debido a que en los redondeos es recomendado que se tengan más de 4 o 5 elementos, se va a realizar un face meshing en los laterales y en los redondeos que no sean vértices, ya que en estos vértices es muy complejo para el programa realizarlo. Bien, entonces se dirá que se va a hacer un face meshing en todas estas superficies, dejando únicamente los vértices y la cara inferior sin el face meshing. Y una vez están todos seleccionados,
falta este. Una vez están todos seleccionados, se le dan a aplicar y vamos a tomar este volumen y se le dirá que genere la malla para este cuerpo. Acá podemos ver cómo ya se ha generado la malla. Ahora se va a ocultar esta parte y se dejará solamente el molde, que será la próxima parte a mallar. Bien, para esta inicialmente se va a utilizar un sizing, perdón, para esta cara, que será de 20 milímetros el tamaño de elemento para la malla de esta cara. Adicionalmente se hará otro sizing para la parte interior del molde, seleccionando todas las caras. Bien, una vez seleccionadas, aplicamos y se le dirá que para este tendrá un sizing de 10 milímetros. Finalmente se hará igual que para el caso del punch, se hará un face meshing para todas las caras a excepción de los vértices. Ya se explicó por qué los vértices no se seleccionan, debido a que es muy complejo para el programa reorganizar la malla en estas secciones específicas. Se aplica y ahora se selecciona todo el cuerpo y se le dice que genere la malla para este cuerpo. Bien, acá ya podemos ver cómo se ha generado la malla correctamente. Ahora lo que se va a hacer será ocultar y por último dejar esta parte del sujetador visible para poder mallarla. Esta se hará simplemente con un sizing para la cara inferior, con un tamaño de elemento de 50 milímetros, ya que este no tendrá gran relevancia en el análisis. Lo mismo, se selecciona el cuerpo, se le pide que genere la malla y acá ya se tendría la malla generada para este cuerpo, ya se tendría la malla lista. Bien, ahora para continuar vamos a hacer visibles todos los cuerpos y para simular el movimiento de esto se hará con un desplazamiento remoto. También se podría hacer con pares cinemáticos, sin embargo para este caso se hará con un desplazamiento remoto. Bien, entonces para ello primero debo de crear unos contactos que serán de body ground. El primer contacto de estos que se debe crear será de body ground fijo para la parte de abajo del molde. Bien, entonces se selecciona el contacto body ground fijo, se selecciona esta cara y se aplica. Bien, adicionalmente se va a crear otro igualmente fijo. En este caso será para la cara superior del sujetador de la pieza, sería este. Aplicamos, ya aquí se tiene el segundo. Y finalmente se debe crear uno igualmente de body ground que sea de traslación. Y en este caso será para la cara superior del punch. Lo aplicamos y ya aquí se tendría, este es el que se utilizará posteriormente para crear el desplazamiento remoto. Vemos que el eje X quedó hacia arriba, entonces vamos a reorganizar el sistema de coordenadas tocando el eje X y diciéndole que lo posicione hacia abajo el positivo. Vemos que la malla se desactualiza debido a estos cambios, entonces lo que se debe hacer es limpiar los datos de la malla y actualizar la misma. Acá se puede ver que ya se ha actualizado la malla, entonces ya podemos ir cerrando por acá estas secciones y pasar a la parte de la estática. Aquí lo primero será en análisis settings, vamos a crear los pasos, se dirá que serán 7 pasos de tiempo que serán de punto 2 hasta el primer segundo, que será el tiempo que el punch va a estar bajando para formar la pieza. Y luego serán 3 saltos de 0.5 segundos para la sección en la que el punch saldrá. Bien, entonces acá le vamos a decir que serán de 0,2, perdón, de 0,2 de
de 0,4 el segundo, el tercero será de 0,6, el cuarto será de 0,8 y el quinto será de 1 segundo, el sexto será de 1,5 segundos y el paso final, el séptimo, será de 2 segundos. Bien, una vez hecho esto, el siguiente paso sería crear la join load, sin antes, no debemos olvidar activar las largas deflexiones, y para este caso vimos en ensayos previos que era necesario activar también la opción de resortes débiles. El tipo de solucionador lo dejaremos controlado por el programa. Este auto time stepping se le inicialmente se iba a intentar, bien, hay que activarlo para crear substeps, tener más residuales y así ayudar a la convergencia del problema. Inicialmente en este tipo definido por se intentó con tiempos, sin embargo se vio que el sistema no lograba converger, por lo que se pasó a substeps para todos los pasos de tiempo. Entonces seleccionamos los 7 pasos de tiempo por substeps y se le dirá, según la solución previa que se intentó, se vio que era necesario crear, decir que se tuviera un paso inicial de 30, un mínimo de 20 y un máximo de 50. Con estas condiciones el problema se lograba desarrollar. Bien, adicionalmente ya se activaron estos dos, y adicionalmente lo que se hará será activar el Restart Control, ya que en caso de que la simulación falle, esto nos permitirá guardar datos previos para no tener que reiniciar la simulación de cero. Entonces le vamos a decir que va a ser generado de manera manual, que guarde todos los datos y que guarde el último substep. Sí, todos los datos de cada step y el último substep. Ya una vez hecho esto, estaría lista toda esta sección. Ahora lo que se hace es crear la carga, será un join load, se dirá que será de traslación, será de tipo de desplazamiento y la magnitud tabular. Bien, entonces lo que se hará será primero generar el igual en la primera columna, y se le va a decir que en un segundo se haya desplazado 208 milímetros. Bien, entonces se le dirá 208. Y acá ya le decimos que regrese a 0. Y acá ya él me genera todos los desplazamientos para cada paso de tiempo. Una vez hecho esto, ya se tendría todo por esta parte. Se le pedirán las deformaciones totales, los esfuerzos de von Mises. Y ahora lo que seguiría sería solucionar el problema, y vamos a mostrar por acá la convergencia de la fuerza. Acá se puede ver cómo empezó con un tiempo de 6,6 por 10 a lo menos 3 segundos. Acaba de realizar la primera iteración. Y acá ya está continuando. Este proceso puede tardar horas, por lo tanto pausaré en este punto y mostraré la solución. Bien, acá se puede ver una solución un poco aproximada a la real del problema. Digo un poco aproximada, ya que debido a inconvenientes de capacidad de procesamiento, el proceso era bastante demorado y requería demasiada capacidad de procesador del computador. No se logró converger. Se refinaron varios pasos de tiempo. Adicionalmente, por ejemplo, se podría intentar cambiar tamaños de malla, cambiar el pinball de modo tal que convergiera. Sin embargo, en este caso se logró tener una gran cantidad del análisis, es decir, él se iba a deformar y iba a formar la pieza hasta el primer segundo, y logró simular hasta los .92792 segundos. Acá se puede ver. ¿Qué pasa? Acá se puede ver que se están generando unas estrías bastante
grandes que no deberían generarse. Y probablemente esto se deba a los redondeos que tenía la pieza por acá en estos bordos, el molde. Muy probablemente estos estén generando esfuerzos muy grandes. Se podría aplicar adicionalmente también, de ser necesario, un amortiguamiento que me absorba un poco de estos esfuerzos y me permitiera solucionar el sistema. Sin embargo, como ya lo mencioné, este proceso tardó muchas horas. Incluso hubo que hacer un salto de un día hacia otro, ya que eran demasiadas horas solucionando el problema. Esto es lo más cerca que se logró estar, y no se pudo llegar finalmente a la solución total del problema, porque era un proceso que requería demasiado procesamiento. Ya se estaban empezando a tener unos cuantos problemas de sobrecalentamiento con la máquina. Por tanto se decide desistir en este punto. Acá se puede ver aproximadamente los esfuerzos. También se ve que hasta este punto lleva un esfuerzo máximo de 973,7 megapascales, muy superior al límite de elástico del material seleccionado, lo cual era obviamente de esperarse, ya que la idea era deformar la pieza, como se puede estar viendo acá. Y acá podemos ver cómo se realiza el proceso. Bien, esto es un aproximado, como ya lo mencioné. La solución real no se logró con certeza. Se refinaron muchos pasos. Este quinto paso, por ejemplo, se refinó hasta el punto de tener 1000 residuales. Y aún así, en este punto se detenía. Entonces no fue posible llegar a la solución total. Acá se puede ver, por ejemplo, en la convergencia de fuerzas, cómo se hicieron 1692 iteraciones para este resultado parcial que se obtuvo. Adicionalmente, se notó también por acá que en este punto, a las 700 iteraciones aproximadamente, ya había llegado, ya había completado el paso 4, y este resto de iteraciones, este es un punto intermedio en el que se hizo. Se estaba demorando más iteraciones solamente para calcular el paso 5. Como ya se mencionó, probablemente esto sea debido a esos redondeos, estaban generando unos esfuerzos muy grandes, y por procesamiento de la máquina, el sistema le estaba costando mucho converger. Acá se puede ver, como ya lo mencioné, esto fue un paso intermedio. Nos estaba fallando a las 1324 iteraciones, se refinó aún más, y se logró llegar hasta este punto, aumentar un poco más el tiempo que estaba simulando y llegar hasta las 1692 iteraciones, y un tiempo, como ya lo mencioné, de 0.929 segundos simulados. Bien, una vez presentado esto, explicado el inconveniente y presentada la solución, digámoslo así, parcial, que hasta la que se logró llegar para este problema, ya se tendría todo lo estipulado para esta práctica listo. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.